Bienvenido, buen mediodía. Buenas tardes, muy bien, claro. Sí, nuevo orden económico mundial, nuevo orden político mundial, de esto se habla desde hace muchísimos años. Pero hay que decir la verdad que en las últimas semanas, en los últimos meses, quizás en el último año, esto ha tomado un vigor diferente, este tema, esta división entre lo que era el mundo anterior, dominado esencialmente por los Estados Unidos como único poder. Ahora se habla de multipolaridad, es decir, que se tenga en cuenta lo que otros países, otras potencias, principalmente, y vamos a lo concreto, China, quiera decir sobre el orden mundial. Aquí vemos lo que fue una reunión de una cumbre de las Américas hace ya unos cuantos años atrás. Estaba el presidente Bush, como lo veremos, y estaban otros presidentes, Chávez y demás, que eran líderes en aquel momento. En ese momento, hace unos 15, 20 años atrás, los 2010, 2009, América Latina sobre todo planteaba un nuevo orden económico mundial donde Estados Unidos no tuviera tanta importancia o por lo menos tratara de igual a igual al resto del planeta. El marco general en el cual se da esta discusión es que evidentemente el modelo dominante de los últimos 20, 30 años por Estados Unidos, que es el modelo capitalista financiero que reina en los Estados Unidos y en Europa, está mostrando signos de agotamiento. Concretamente, por efectos de la pandemia, de la guerra de Ucrania, por un cambio geopolítico mundial, ese capitalismo está entrando en crisis. Hay datos muy importantes, caída de las bolsas, caída del dólar, caída del euro, caída de las criptomonedas, corte en la cadena de suministros, no solamente de alimentos, sino de bienes industriales. Para dar un dato, Asia, Europa y Estados Unidos, los puertos de esos continentes, de esos países, están abarrotados de barcos y de contenedores parados, atascados, que no tienen movimiento. Estos son datos que quizás a usted no le lleguen cotidianamente, pero es la realidad, es lo que está pasando detrás de todo esto. China, la fábrica del mundo, en crisis, entre otras razones, porque le ha resurgido, rebrotado un coronavirus allí. Estamos en un escenario que, si bien estaba de alguna manera previsto o se había previsto, es novedoso. En este contexto de crisis, que es diferente a otras anteriores, inclusive a la grave del 2008, en este contexto es que se vienen dos grandes cumbres mundiales. Una es la cumbre de los BRICS, que se va a realizar a mediados de junio por vía telemática, pero que va a ser en China, donde va a reunir a los países del BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es ese grupo de países, ese paquete de países que usted está viendo ahora en imagen, que reúne algo así como el 30% del PBI mundial, 40% de la población del mundo y 30% de la superficie del planeta. O sea, estamos hablando de jugadores importantes, a ese grupo ha sido invitado Argentina. Después de esta reunión que tuvo el presidente Alberto Fernández con Putin y que después fue a China, China ha invitado a Argentina a sumarse a ese grupo, en ese bloque. Importante dato, China acaba de aprobar la comercialización en China de la soja HB4, que es una soja desarrollada con tecnología, biotecnología argentina, una soja que es resistente a la sequía y que es muy importante para las exportaciones argentinas. También Brasil, obviamente un jugador importantísimo, incluso con Bolsonaro, que uno se lo imaginaba más próximo, más cercano a los Estados Unidos, ha dicho que él sigue Brasil jugando en ese club donde se hace contrapeso a la Unión Europea, a Estados Unidos, que aunque usted no lo crea, vaya acostumbrándose a escuchar que está como cansado ese bloque. Sí, muy guerrero, mucha potencia militar, mucha discusión, usted lo ve en las imágenes, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, el eje se ha desplazado hacia Asia, como lo hemos dicho muchas veces. Asia es el pulmón industrial, financiero, geopolítico del planeta. Obviamente que las agencias de propaganda y grandes medios de comunicación no se lo están transmitiendo a usted porque hay intereses geopolíticos, pero esta es la verdad. Ahora ya no hay un solo patrón en el planeta como eran los Estados Unidos y Europa acompañando o siguiendo. Ahora
Eso que usted está viendo es la visita del presidente Fernández a China, donde se lo recibió con todo la alfombra roja y con beneplácito. Y China, sudeste asiático, junto con Rusia, se están abriendo a otro sistema de cooperación mundial. Hasta ahora era Estados Unidos, Inglaterra, dominaban sobre todo a través de la deuda externa. Imponían deuda externa a los países de África, América Latina y sometían. Estos países, yo no digo que sean ni buenos ni malos, pero plantean un sistema diferente. Entonces va a haber una cumbre de los BRICS, como le digo, a mediados de junio, donde van a participar, ya digo, los países que acabo de mencionar, más Argentina. Y el presidente de China, y esto es un dato muy importante, Xi Jinping, ha dicho que quiere abrir ese bloque a muchos otros países. A Pakistán, a muchos países de África, a muchos países, otros países de América Latina, de Asia y demás. Quieren jugar a lo grande desde el punto de vista comercial, político, financiero y militar también. Rusia es la primera potencia militar del planeta, aunque a usted le digan que es Estados Unidos, créame que es un tema que vamos a conversar en otra oportunidad, pero Rusia se ha consolidado como una potencia militar. Entonces, potencia militar más geopolítico, más economía, más finanzas, hay que tener en cuenta lo que está pasando en Asia. Entonces, esta es la discusión que viene, la reunión que viene el mes próximo de los BRICS. Pero también hay, y ya con esto concluyo, una cumbre, una conferencia muy importante que se va a desarrollar también en el mes de junio, que es la Cumbre de las Américas, que es convocada en este caso por los Estados Unidos, allí en la ciudad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio. Y aquí ha surgido un debate increíble, porque Estados Unidos, como país convocante, invita a todos los países de Latinoamérica, salvo a Venezuela, a Cuba y Nicaragua, que dice que son países comunistas y que por tanto no los quiere. Habla de democracia, falta de derechos humanos, en fin. Pero Estados Unidos se pone en dueño de esta cumbre y dice: yo invito al que quiero. Pero entonces allí surge el presidente de México, López Obrador, quien dice que si es una cumbre de latinoamericanos tienen que ir todos los países, incluyendo estos tres que acabo de mencionar. Pero Estados Unidos dice: bueno, no sabemos si tiene que venir o no, en fin, aún no hemos cursado las invitaciones, pero se muestra bastante firme el presidente Biden en no invitar a estos países, en excluir a estos tres países. Inmediatamente se suma Bolsonaro, que también dice: si no van esos tres países, yo no voy. El presidente de Bolivia, Arce, dice: yo tampoco voy. Alberto Fernández, de Argentina, no dice: yo no voy, pero también exige que esté. Chile, siempre con una política un poquito diferente, dice: protesta, pero vamos también, vamos igual. Se presenta un escenario en Latinoamérica donde el patio trasero de los Estados Unidos parece un poco en rebeldía. Y esto hace al presidente de México, quien menciona que Estados Unidos tiene que terminar su actitud, y lo cito, actitud imperialista hacia América Latina, tiene que terminar con la doctrina Monroe, aquella de 1823, que dice: Estados Unidos, América Latina es mía, aquí hago lo que yo quiero y nadie puede incursionar. Esto sigue a aquellas cumbres como la que acabamos de ver en imágenes, en la cual el presidente Chávez, en aquel momento, creo que fue en 2009-2010, en Mar del Plata, dijo, y lo cito porque esto fue lo que dijo: al carajo con el ALCA. Lo dijo así en estos términos, por eso lo reproduzco, discúlpenme, pero dijo: al carajo con la política exterior norteamericana. Eso se frustró, quedó allí, murieron esos líderes, quedó allí. Pero ahora, con la fuerza que tiene China, con la fuerza que tiene aquella zona, empieza a resurgir en el mundo esta idea de multibloques, que ya no sea solamente los Estados Unidos el que domina, ¿no? Estás hablando de los países de Sudamérica. ¿Es posible una nueva alianza estratégica, si es que en algún momento la hubo, en América Latina? ¿Seguirá siendo o operando de manera dividida este bloque regional? ¿Hay alguna intención de volver a agruparse un poco para tener algún tipo de estrategia de cara a lo que es la geopolítica? Mira, esta es una expresión de deseos que siempre se ha repetido en América Latina. Los ingleses nos dividieron, nos fraccionaron en países arbitrariamente porque era su interés, y desde entonces América Latina aparece siempre dividida, confrontada y demás. Varias expresiones han habido, como menciono esto que fue en los años 2009, 2010, con Chávez, Kirchner, Lula y otros presidentes, Evo Morales, Correa en Ecuador, que quisieron hacerlo.
Para bien o para mal, esto después cada uno lo juzgará. Pero en aquel momento les faltaba a esos agrupamientos, como también está sucediendo en África. Obviamente que no se habla de África, pero también está pasando en África algo parecido. Pero en aquellos momentos lo que faltaba era alguien, otro poder externo que diera la posibilidad de abrir el juego. Hasta ahora era Estados Unidos, venía, imponía sus reglas, como lo hace el presidente Bush, aquí lo estamos viendo, decía las cosas son así, yo tengo el poder económico, domino el FMI, domino el Banco Mundial, ellos son los que les prestan plata, ustedes hacen lo que quieran y si no, calladitos la boca. Con el resurgimiento, y digo bien resurgimiento, de China y de aquello que estoy mencionando, de Asia, estos países empiezan a encontrar un espacio, una cobertura diferente. Datos sintéticos. América Latina, que es gran exportador de materias primas y de alimentos, ¿con quién comercializa? ¿Con Estados Unidos y con Europa? Prácticamente no. Allí esos mercados son impenetrables, nunca dejan entrar estos productos. América Latina comercializa con China y con Asia, y con Rusia, y con Irán, y con África también. Entonces dice, ¿cuál es el interés, cuál es el vínculo que tengo con las viejas colonias, que lo único que me imponen son deudas, FMI, refinanciación de deudas y sigo pagando y más pobreza y más endeudamiento? Entonces, hay un escenario diferente. Obviamente que esto no es que va a haber un corte de un día para otro y una revolución. Es un proceso nuevo en el cual el mundo unipolar le va a seguir un mundo multipolar, que esto habrá que esperar a que pase la guerra de Ucrania, en fin, toda esta gran crisis. Exacto. Ariel, muchas gracias como siempre, súper interesante. Un placer. Ariel Umpierre es nuestro analista internacional en Noticiero Regional Cooperativo.